Hola, qué gusto verlos nuevamente por el canal. En esta ocasión vamos a ver uno de los temas que más nos han pedido por aquí, que es cómo consolidar la información de distintos archivos en uno solo y que esta sea dinámica a los cambios. O sea, que si hacemos un cambio, ya sea agregar información, quitar información o modificar algún dato existente, se nos refleje en nuestro consolidado final, que de alguna u otra forma estén conectados entre sí. Entonces vamos a ver esto de dos maneras. La primera va a ser de forma local, o sea, en una misma computadora, los cambios que se hagan dentro de los archivos guardados en una computadora. Y la segunda en la nube, ya sea un OneDrive o ya sea un SharePoint, que son las más comunes, que sean archivos compartidos que a lo mejor los lleva cada uno una persona y tú quieres consolidar uno final. Vamos a hacer las dos formas y va a estar muy interesante. Quieren saberlo y pongan atención. Vamos a ello. Bien, empezamos analizando un poco la información que tenemos en estas tablas ejemplo. Vemos en este caso que tenemos columnas de ID, de fecha, de cliente, de facturación, de producto, de precio, de cantidad y total, ¿ok? Entonces, paso número 1 y el más importante es la estructura de la información. Esta estructura la tengo en el archivo llamado ventas Benito, ¿ok? Pero yo tengo 3 archivos los cuales quiero consolidar en uno solo. Por aquí tengo el de ventas Lidia, el cual tengo las ventas correspondientes a mi líder Lidia. Y por acá tengo las ventas Paco, ¿ok? Entonces, ¿qué estamos viendo? Y paso 1 bien importante, aplica en las dos formas. La estructura debe ser la misma. En este caso vemos que sí cumple. Entonces, por ejemplo, si las ponemos una al lado de otra, podemos ver que tienen las mismas cantidades de columnas con los mismos nombres en el mismo orden. Es el primer paso a considerar y el más importante. Muy bien, entonces en este caso sí tenemos la misma información. En caso de que no la tuviéramos, tendríamos que adaptar los archivos para que tengan la misma estructura. Ese es el paso número 1. El paso número 2 es la distribución de dónde se encuentran estos archivos. Entonces, en este caso es importante que los tengamos bien identificados de dónde están. Para esto yo creé la carpeta ventas dentro de mi escritorio y en esto la distribución tiene que ser de mi archivo donde voy a consolidar y dentro de otra carpeta debemos de meter todos los archivos los cuales queremos ir consolidando. ¿Ok? Entonces yo lo metí todo dentro de esta carpeta llamada líderes. Dentro de líderes encuentro los 3 archivos que estábamos viendo: ventas Benito, ventas Lidia, ventas Paco. Los 3 los tengo bien distribuidos dentro de mi carpeta, ¿ok? Entonces ahí tenemos los 2 primeros pasos. Vamos a abrir el archivo donde vamos a consolidar. Este es un archivo totalmente en blanco, entonces fácilmente pudo haber sido un archivo nuevo, ¿ok? Déjenme abro por aquí nuestra barra de herramientas y ahora sí. Viene lo interesante, ya que tenemos bien estructuradas nuestras tablas, ya que las tenemos bien distribuidas y acomodadas en una sola carpeta, sigue hacer la conexión desde el archivo base, ¿ok? Entonces, ¿cómo se hace la conexión? Se va a hacer desde la pestaña Datos, aquí en el apartado de Obtener datos. ¿Cómo es el archivo local? Lo vamos a agarrar de un archivo y aquí lo vamos a agarrar de una carpeta, ¿ok? Aquí podemos hacerlo de 2 formas. Yo les recomiendo que lo metan todo en una carpeta para que la conexión sea directamente a la carpeta. Puede ser desde un libro de Excel e ir conectando uno por uno, pero en este caso vamos a hacerlo desde una carpeta. Vamos a darle clic y nos va a abrir nuestro directorio. En este caso, si me hubiera traído directamente desde escritorio, veo que aquí está la carpeta de ventas. Pero como recordamos que está dentro de la carpeta de ventas la otra carpeta, lo que hay que seleccionar es la carpeta final donde se encuentran los archivos en crudo, ¿ok? Entonces, para que no se me revuelvan, la carpeta de ventas en sí lo que trae es líderes y consolidado. Yo no quiero que haga la conexión en ventas, sino que la haga directamente en líderes donde ya tengo mis archivos, ¿ok? Entonces, seleccionamos la carpeta donde tengamos los archivos, le damos en abrir y me va a abrir lo que es el editor de Power Query, ¿ok?
En este caso me vienen 6 archivos. ¿Por qué? Porque estos los tengo abiertos. O sea, si ustedes tienen abiertos sus archivos, también les voy a hacer la misma recomendación. Antes de hacer esto, vamos a cerrar todos nuestros archivos. En este caso, eran este y este. ¿Ok? Vamos a ponerle no guardar. Muy bien. Ya lo cerré todos. Vamos a hacer el mismo caminito de un archivo, de una carpeta. Líderes, abrimos. Y ahora sí, ya nos salen nuestros 3 archivos. ¿Por qué de repente salen 6 archivos? Porque Excel lo entiende como 2 diferentes versiones. Entonces traten de que al principio, cuando van a hacer la primera conexión, sí tengan los demás archivos cerrados. Entonces ya tengo mis 3 archivos aquí. Me está diciendo qué es lo que se va a traer dentro de esta carpeta. Y aquí tenemos la opción de venir a combinar toda la información que vaya adentro. Entonces vamos a ponerle aquí en combinar y transformar datos. Combinar y transformar datos nos va a pedir que identifiquemos qué es lo que nos queremos traer de cada archivo, ¿ok? Entonces vamos aquí a seleccionar primero el archivo de Benito. En este caso, si tienen más información, les va a salir más. Yo como en este caso nomás tengo una pestaña que se llama ventas y una tabla que se llama tabla 1, nada más me sale esta información. Pero si ustedes es un archivo donde tienen más información, van a tener que ir a identificar cuál es la información que quieren combinar. En este caso, yo quiero combinar la tabla 1 de Benito. Me quiero venir a Lidia. En Lidia también voy a combinar lo que es la tabla 1. Y en Paco también voy a combinar lo que es la tabla 1. Ya que seleccioné todos mis archivos, nos vamos a ir a aceptar. Al darle en aceptar, nos va a abrir el editor de Power Query. Esto lo que hicimos es un atajo de Power Query. En sí, Power Query lo que hace es combinar diferentes consultas. Podemos hacer pasos aquí adentro, podemos combinar, podemos reemplazar valores, agregar columnas. Es como un editor completo. Luego vamos a hacer un tutorial paso a paso de cómo utilizar Power Query. Y lo que hicimos es un atajo, el cual nos simplifica esos pasos y nos los hace en automático. ¿Ok? Entonces, aquí, ¿qué hizo Power Query? Power Query nos trajo todas las consultas y pegó una abajo de otra. Si se dan cuenta, nos agregó una que se llama Source Name. Aquí nos dice, estas corresponden a ventas Benito, estas a ventas Lidia y estas últimas a ventas Paco. ¿Ok? Y ya nos está dando una previsualización de lo que sería nuestra tabla completa. En este caso, yo no quiero que venga el source name, sino que quiero que venga algo más amigable, como por ejemplo el nombre del líder. Entonces vamos a ponerle aquí líder y vamos a agregar unos pasitos que les digo es parte de lo que vamos a aprender dentro de Power Query en los próximos videos. Aquí lo que vamos a hacer es quitar ventas y quitar la extensión XLX. ¿Ok? Entonces vamos a venir aquí a transformar, a reemplazar valores y le vamos a decir, oye, me vas a buscar todo lo que se llame ventas espacio y me lo vas a reemplazar con nada. En este caso me lo borraría. Entonces ahí vemos, ya me borró todo lo de ventas, me dejó el puro nombre y el punto XLX. Entonces vamos otra vez a reemplazar valores, punto XLSX, reemplazamos con nada y ahí lo tenemos, ya lo tenemos limpiecito. ¿Cómo sé que los próximos valores, los que vayan a agregar, los que vayan a modificar o quitar, me van a venir con el líder correcto? Bueno, porque esto depende del nombre del archivo, ¿ok? Entonces, como yo los nombres de los archivos los tengo como ventas Benito, ventas Lidia, ventas Paco, en este caso a mí me funciona de esta manera. Entonces, hay que traer bien presentes los nombres o si no, simplemente dejar la columna de source name y que nos traiga de dónde es la fuente. Ok, yo agregué un pequeño paso, además de los que ya me habían agregado, entonces ya tengo la tabla completa, me voy a ir a inicio, a cerrar y cargar en, aquí le voy a dar clic, y me va a preguntar, oye, ¿cómo quieres ver los datos en este libro? Los podemos ver como una tabla dinámica directamente, lo podemos ver como un gráfico. Yo quiero ver la tabla completa en una hoja de cálculo existente, justo aquí. Le damos en aceptar y voilà, nos trae la consolidación ahora sí en Excel de la tabla completa, ¿ok? Esto que estamos viendo se llama una vista o una consulta. ¿Qué significa? Que aquí nosotros no podemos venir y agregar información, modificarla, etcétera. La información que vemos aquí es la correspondiente a la conexión en los otros archivos.
¿Ok? ¿Qué sí podemos hacer? Podemos, por ejemplo, poner una columna. Entonces, en una columna podemos decir el nombre del producto y que nos haga un buscar V con el código de producto que tenemos ahí. Y esta columna se llama una columna calculada y eso sí podemos agregarlo, pero lo que son filas, no. ¿Ok? ¿Qué es lo que podemos ver en la parte derecha? La consulta y conexión. En este caso son los pasos que les dije que hizo en automático el Power Query. Y abajo vemos nuestro producto final, que es el que se está reflejando. ¿Ok? Entonces con esto nosotros ya podemos hacer, por ejemplo, una tabla dinámica de esta tabla. Vamos a ponerla aquí a la derecha, por ejemplo. Y en esta tabla dinámica vamos a ver en las filas el líder y vamos a ver el total y ya vemos cuál es el total de cada uno, ¿verdad? Entonces, súper sencillo, con esta información ya podemos sacar lo de los demás archivos. Ahora, ¿qué pasa si van a los demás archivos y los modifican? Por ejemplo, aquí vemos que Paco tiene un registro del ID 100 en una fecha del 1900, o sea, vemos que está mal por aquí. Entonces vamos al archivo de Paco, venimos aquí a ventas Paco y vamos a eliminar esa fila, que es justo esta ultimita que estamos viendo aquí. Vamos a darle control menos, eliminamos y nos regresamos a nuestro archivo y no vamos a ver el cambio hasta que hagamos algo bien importante, que es actualizar la consulta, ¿ok? Entonces, para actualizar la consulta tenemos dos opciones. La primera es venir aquí a diseño de tabla y darle clic en actualizar, o directamente desde datos y aquí hay uno de actualizar todo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que si nosotros tenemos diferentes consultas, tendríamos que actualizar uno por uno y acá nos permite actualizar todo de un solo golpe, ¿ok? Entonces vamos a utilizar, por ejemplo, esta de actualizar diseño de tabla, le damos clic y vemos que nos desaparece. Oye, ¿qué pasa si a Paco le agregamos otro, por ejemplo, el ID 1.000.000? En la fecha 2 de diciembre del 2023, el cliente es Mauro de la facturación Monterrey. El producto MXN-111, el precio es de 100 pesos y fue una, entonces aquí también son 100 pesos. No sé, por poner un ejemplo, agregamos un registro, vamos a guardar el archivo, lo cerramos y ahora sí, ¿qué tenemos que hacer? Igual. Irnos a la tabla, diseño de tabla, actualizar y va a salir toda la información. Que significa que esto ya está conectado y nos permite consolidar todo en un solo archivo. Esta es la forma local. Vámonos ahora a cómo sería la forma por la nube, que sería muy parecido.